Buenos días, bienvenidos todos a una nueva sesión del ciclo de webinar organizado por DTP Laboratorio. En esta oportunidad nos acompaña el Dr. Grony Garbán, jefe del área de química de DTP, quien nos hablará sobre las aplicaciones de la quimioestratigrafía en la industria petrolera. Las preguntas podrán ser realizadas a través del chat y serán contestadas al final de la sesión. Muchas gracias. Muy buenos días, reciban todos. Para mí es un inmenso placer compartir con ustedes en esta mañana en el ciclo de seminarios organizados por DTP Laboratorio, en el cual en el día de hoy tocaremos aspectos de la aplicación de la quimioestratigrafía en la industria petrolera y cómo nosotros dentro del laboratorio hemos desarrollado una sistemática para el uso de esta herramienta en distintos aspectos. El seminario lo desarrollaré según el temario que se presenta en pantalla, esquematizado en 4 temas fundamentales. Tema 1, hablaré sobre conceptos generales y fundamentos de la quimioestratigrafía. En el tema 2, hablaré sobre la adquisición y procesamiento de datos geoquímicos para el desarrollo de un esquema quimioestratigráfico. En el tema 3, tocaré aspectos sobre la aplicación general de la quimioestratigrafía para la determinación de proveniencia de sedimentos, para el desarrollo de correlaciones quimioestratigráficas, para la evaluación de condiciones paleoambientales de sedimentación y para el establecimiento y evaluación de calidad de reservorios convencionales y no convencionales. En el tema 4 tocaremos 2 casos de aplicación ejemplificantes dentro del desarrollo de la herramienta en el laboratorio. Si bien la quimioestratigrafía puede ser considerada una rama novel dentro de las disciplinas estratigráficas, no es menos cierto que en las últimas décadas ha ido ganando mucha relevancia, no solo como una herramienta de correlación, sino también como una herramienta aplicada al entendimiento de procesos geológicos y geoquímicos que gobiernan las secuencias de rocas estratificadas. En este sentido, la Comisión Internacional de Estratigrafía define la quimioestratigrafía como el estudio de la variabilidad geoquímica, temporal y espacial en secuencias de rocas estratificadas con el fin de establecer unidades mapeables. Esto siempre definido en términos de una composición geoquímica única que le da una huella digital en función de un atributo geoquímico particular, ya sea una relación isotópica, una relación elemental o la combinación de ellas. El término atributo geoquímico se asocia a cualquier elemento químico isotópico o relación elemental que pueda ser utilizado como un indicador de un evento geológico particular. En este sentido, la siguiente lámina se presentan algunos ejemplos de atributos geoquímicos de uso común. Un elemento químico crudo o su expresión como óxido, una relación interelemental, ya sea de elementos con comportamiento geoquímico disímil o un elemento que sea normalizado frente a un elemento inmóvil. El delta de isótopos estables, la combinación matemática ya sea de un elemento químico particular frente a otro o de cualquier otro atributo geoquímico. Factores o scores estadísticos derivados de análisis de factores o análisis de componentes principal, o en el caso de marcadores orgánicos, un biomarcador o relaciones de biomarcadores, el ejemplo que se pone ahí de pristano-fitano, representan ejemplos de atributos geoquímicos de uso común. Un aspecto fundamental que conlleva cualquier estudio quimioestratigráfico tiene que ver con la distribución verticalizada de los atributos geoquímicos seleccionados. En este sentido, cualquier tendencia que defina un comportamiento particular, una anomalía, una incursión, una excursión, una inflexión dentro de una secuencia estratigráfica va a marcar lo que se define como un índice quimioestratigráfico. En la lámina se presentan ejemplos de una secuencia con distintos atributos, con la distribución verticalizada de distintos atributos, y en las flechas rojas se marca un comportamiento marcado particular de los distintos atributos. Este comportamiento particular es lo que marca un índice quimioestratigráfico o es lo que define un índice quimioestratigráfico. En este sentido, fíjense que se presenta
una secuencia con una huella digital en función de la distribución de los distintos atributos geoquímicos seleccionados. Si bien uno puede utilizar distintos atributos geoquímicos, una gama digamos variada de atributos geoquímicos, hay que estar pendiente si esos atributos geoquímicos nos sirven o no para una interpretación geoquímica geológica, porque puede darse el caso donde los distintos atributos geoquímicos estén sobreimponiendo procesos que no definan una interpretación geoquímica fácil. En este sentido, cualquier atributo geoquímico que pueda servirnos para una interpretación geoquímica de una secuencia particular es lo que nosotros vamos a conocer como marcadores quimioestratigráficos. Una vez que uno selecciona los distintos marcadores quimioestratigráficos e identifica los índices quimioestratigráficos de una secuencia particular, ahora viene el proceso más complicado, que es la selección de zonas que estén marcadas por esta huella digital particular. Es decir, nosotros debemos jerarquizar la columna o la secuencia de rocas estratificadas de acuerdo a las características particulares de la distribución de los distintos marcadores quimioestratigráficos. En este sentido, nosotros vamos a utilizar, o nosotros particularmente dentro del laboratorio, utilizamos algunas herramientas desde el punto de vista de estadística multivariada, cluster container y otras estadísticas, gráficos de frecuencia acumulada, que nos permite seleccionar zonas donde hay cambios bruscos de la tendencia o del atributo de la distribución verticalizada de los marcadores quimioestratigráficos. Esta diferenciación, esta jerarquización de las distintas zonas o de las distintas niveles que nos permita definir intervalos con una química particular, nos permite entonces generar lo que se conocen como las distintas quimiofases, quimiozonas o zonas quimioestratigráficas. Uno puede ir desde lo que sería el estudio jerarquizado, desde lo que serían los paquetes de quimiozonas o de quimiofases, hasta las distintas subquimiofases que pueden estar presentes en una quimiozona. Entonces, todo esto tiene una connotación de jerarquizar en torno a el atributo o el marcador químico y el índice quimioestratigráfico seleccionado. ¿Qué interés tiene la quimioestratigrafía desde el punto de vista tanto de los aspectos básicos como de los aspectos de aplicación? Desde el punto de vista del aspecto básico, la quimioestratigrafía busca la comprensión de los procesos sedimentarios a partir de un comportamiento químico particular en función de definir quimiozonas, quimiofases que me permitan establecer un proceso químico particular o un proceso geológico asociado a este proceso químico. Dentro de las aplicaciones puntuales, su aplicabilidad se extiende a estudios integrados de cuencas sedimentarias, a modelado geoquímico, prospección de hidrocarburos, calibración de cronoestratigráficas, correlaciones de pozo, que quizás es la herramienta más utilizada dentro de la industria petrolera, dentro del ámbito de la quimioestratigrafía, pero también para asociaciones de ambientes sedimentarios, interpretaciones de límites de secuencia, ambientes, cambios en el paleoclimático, detecciones de eventos de extinción o de impactos extraterrestres dentro del punto de la gama general de estas aplicaciones. Algo que siempre me gusta mencionar y que es de vital importancia dentro de cualquier estudio quimioestratigráfico es entender que la quimioestratigrafía siempre va a estar soportada por los fundamentos que gobiernan la geoquímica sedimentaria. Entonces, el entendimiento de los procesos, no solo de la geoquímica cristalina, la geoquímica de cristalización, sino los fenómenos que ocurren
los cambios que ocurren dentro de los procesos de diagénesis asociados a la transformación, a la movilización de elementos químicos particulares, tiene que ver con el buen conocimiento o el buen desarrollo de un estudio quimioestratigráfico. Siempre hay que tener presente lo que sería la clasificación geoquímica de los elementos, saber cómo está asociado ese elemento dentro de los sedimentos y las transformaciones que sufre ese elemento dentro de las distintas etapas que conforman la diagénesis de los sedimentos. Un aspecto importante que hay que resaltar tiene que ver con la adquisición y procesamiento de los datos geoquímicos. Hay varias ramas o varias patas dentro de lo que sería un estudio quimioestratigráfico. Uno, evidentemente, tiene que ver con la parte analítica, la parte de adquisición del dato químico que nos permita una acertada interpretación. De nada vale tener muchos datos si la calidad del dato es mala. Entonces, la adquisición del dato químico es fundamental. Dentro de las herramientas o de las técnicas que nosotros utilizamos en el laboratorio para la adquisición de datos, contamos con la primera técnica de uso convencional en el laboratorio. Tiene que ver con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva, el cual es una herramienta, un instrumental que permite un análisis multivariado de elementos, desde sodio hasta uranio, con un procesamiento bastante, digamos, fácil de la muestra a ser analizada. Aquí la muestra no tiene que ser llevada a solución acuosa, sino que dentro de la matriz sólida que se está analizando uno puede trabajar y realizar este análisis multivariado. Se requiere una cantidad mínima de muestras de 8 a 10 gramos, no se requiere más muestra que esa. Se prensa la pastilla y se pasa por el equipo. Estamos hablando de un equipo, una técnica analítica que permite una alta sensibilidad. Estamos muy bien calibrados en lo que serían los elementos mayoritarios y algunos elementos traza. Presenta un rápido tiempo de análisis y, como les dije, puede ser aplicado a cualquier matriz geológica sólida: roca, suelo, sedimento. Entonces, esto es una herramienta extremadamente útil y fácil desde el punto de vista analítico para el análisis de los elementos químicos en una muestra geológica particular. Otra técnica que utilizamos en el laboratorio tiene que ver con una elevación dentro de la sensibilidad del dato analítico que estamos obteniendo. Es un equipo o la técnica de espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado por inducción, el conocido ICP. Es una técnica, de nuevo, multielemental. Aquí cubrimos una gama completa de elementos químicos que va desde el litio hasta el uranio. Estamos hablando de el análisis casi completo de la tabla periódica. Presenta una muy alta sensibilidad. Ya estamos hablando de niveles no solo de traza, sino de incluso ultratraza en algunos elementos. Es un rápido tiempo de análisis, solo que presenta una desventaja, si lo queremos ver así, con relación a la técnica anterior, y tiene que ver con que el análisis para el desarrollo de esta técnica tiene que ver con un procesamiento destructivo de la muestra. Es decir, yo tengo que llevar la muestra a solución acuosa. Yo no puedo trabajar con una muestra sólida directa. Esto tiene mucha desventaja en función de muestras que quieran ser recuperadas. Por ejemplo, hemos tenido clientes donde las muestras de cutting, las muestras de recorte, quieren ser recuperadas por el cliente. Entonces, si lo hacemos vía ICP, no podemos devolverle las muestras. ¿Qué ventaja tiene en función de la muestra, de ese procesamiento de las muestras? Que utilizamos una muy poca cantidad de muestras. Pero de todas maneras, las ventajas que puede tener sobre la anterior técnica tiene que ver mucho más con la alta sensibilidad que presenta.
Una vez que uno adquiere los datos químicos a partir de las técnicas analíticas que les mencioné, viene otro problemita que tiene que ver con el procesamiento de los datos. Esto es, digamos, fundamental en un análisis quimioestratigráfico. ¿Por qué? Porque si yo hago un mal procesamiento de los datos, o sea, yo recibo de mi analista, yo recibo los datos químicos crudos, y yo hago un mal procesamiento de datos, podría estar dando cualquier interpretación que pueda ser incluso equivocada. Entonces, es fundamental, previo a hacer cualquier tipo de interpretación quimioestratigráfica, hacer un buen procesamiento de los datos. Entonces, esta parte yo creo que es una de las partes más críticas de lo que sería cualquier estudio quimioestratigráfico que se vaya a hacer. Dentro del procesamiento de datos, comenzamos con un análisis exploratorio de datos, y esto tiene su significancia por lo siguiente. El comportamiento de las muestras naturales en función de la distribución elemental tiene que ver con un comportamiento más de tipo no normal dentro de la distribución de la población de cualquier elemento que se analice. Eso es una constante dentro de lo que sería el comportamiento geoquímico de cualquier muestra natural. Eso trae un problema, porque cualquier técnica de estadística multivariada que necesariamente tiene que ser utilizada cuando se hablan de muchísimos atributos geoquímicos, de muchísimos variables geoquímicas, tiene que ser bajo un contexto de un comportamiento normal. Por lo tanto, previo a cualquier análisis que se le vaya a hacer, o cualquier interpretación, cualquier modificación que se le vaya a hacer, se debe hacer un análisis exploratorio de datos. Es decir, ver cómo es la distribución de la población de cada uno de los elementos. Aquí hay un ejemplo en la gráfica donde se ve a partir de las cajas gráficas cómo es la distribución de los distintos elementos que están siendo analizados. Posteriormente que uno hace el análisis exploratorio de datos con todo lo que sería la estadística clásica que conlleva esto, pasamos a la interpretación a partir de técnicas de estadística multivariada. Lo que hacemos es, previo a realizar cualquier técnica de estadística multivariada, transformar, si es necesario, el dato para lograr una distribución normal. Las técnicas de estadísticas multivariadas comúnmente utilizadas por nosotros van desde lo que serían el análisis de componente principal, el análisis de factores, el análisis clúster, ya sea el convencional o el clúster container para la adquisición o para la definición de las quimiofases, las redes neuronales, o el análisis discriminante para corroborar si las quimiofases o la separación, la jerarquización que uno está haciendo tiene un soporte estadístico fundamental. Una vez que uno realiza la estadística multivariada, va entonces a la interpretación de las distintas agrupaciones de elementos que surgieron de la disminución de la dimensionalidad de la matriz de datos. Uno de los aspectos primarios que hacemos a la hora de esa interpretación viene con la determinación de asociaciones con un significado geoquímico particular. En la gráfica que se les presenta en la parte de abajo, vemos cómo a partir de la agrupación en factores podemos hacer una asociación con un significado geoquímico para los distintos elementos que trabajamos como atributos geoquímicos particulares. Entonces, esas agrupaciones obedecen a un comportamiento geoquímico similar para aquellas que están siendo agrupadas, y hay que darles entonces un significado geoquímico particular en torno a lo que les mencionaba anteriormente, que es el conocimiento de geoquímica sedimentaria que hay que tener. Fíjense, dentro del gráfico se ven elementos que están siendo asociados por las burbujitas rojas,
que uno les da un significado. Puede darse el caso donde elementos químicos no muestren ninguna asociación o muestren asociación que geoquímicamente no puedan ser explicados. Entonces ahí viene la definición de lo que me sirve a mí como un marcador quimioestratigráfico o un simple atributo geoquímico. Entonces eso es la segunda, la parte siguiente que viene, que es la determinación de marcadores quimioestratigráficos. Y por último, ya con la construcción de los perfiles quimioestratigráficos o con la elaboración de sistemas de clúster, uno va a identificar los distintos índices quimioestratigráficos que están marcando ese comportamiento particular, esa huella digital dentro de una secuencia particular en función de los atributos seleccionados o los marcadores quimioestratigráficos seleccionados. Una de la manera fundamental de expresar esta señal, las señales dentro de un estudio quimioestratigráfico, tiene que ver con el registro vertical de los distintos marcadores quimioestratigráficos seleccionados, es decir, con la construcción de los distintos perfiles quimioestratigráficos. Aquí se ve un set de marcadores quimioestratigráficos que están siendo graficados en función de su altura estratigráfica particular. Eso es lo que se conoce en el ámbito de la quimioestratigrafía como perfiles quimioestratigráficos. Bueno, una vez que se tienen los datos y se procesaron, ahora viene una de las partes más delicadas dentro de lo que sería el previo a la interpretación de un estudio quimioestratigráfico, que tiene que ver con la jerarquización geoquímica, es decir, con la identificación de las distintas quimiozonas o zonas quimioestratigráficas. Dentro del punto de vista de visual, uno puede, dentro de un perfil quimioestratigráfico, ver algunas inflexiones, es decir, ver algunos índices quimioestratigráficos que me permitan de manera inmediata identificar algunas quimiozonas o algunas zonas que tienen un signo particular, una huella digital particular desde el punto de vista químico. Eso no es lo convencional. Lo convencional tiene que ver más bien con cambios digamos muy someros, muy delicados, que no se perciben dentro de lo que sería el índice o el perfil quimioestratigráfico común. En ese sentido, podemos nosotros utilizar algunas herramientas que nos quiten un poco la subjetividad a la hora de la identificación de quimiozonas o de los límites de quimiozonas. Hay dos herramientas que podemos utilizar, fáciles, hay varias herramientas, pero nosotros utilizamos dos convencionales. Una tiene que ver con los perfiles los gráficos de frecuencia acumulada, que nos permiten, con las inflexiones en las curvas de frecuencia acumulada, identificar límites de quimiozona. Esa herramienta es poco sensible también para muchos cambios que se pueden percibir de otra manera. En el caso particular de los trabajos que realizamos en el laboratorio, una de las herramientas que nos permite la identificación tanto de límites como de no solo desde el punto de vista de identificación de quimiozonas, sino de subquimiozonas, tiene que ver con una herramienta multivariada que se conoce con el nombre de Cluster Container. El Cluster Container permite la agrupación en clúster, pero guardando la ubicación estratigráfica de la muestra. Esto es ideal para la identificación o para la selección de quimiozonas. Una vez que nosotros identificamos las quimiozonas mediante el Cluster Container, hacemos un análisis de discriminantes para ver si esas muestras o ese grupo que presenta una quimio, o que nosotros agrupamos dentro de una quimiozona particular, realmente tiene un peso estadístico propio, ¿no? Entonces, las quimiozonas al final van a surgir a partir de lo que serían las características de un marcador quimioestratigráfico particular
que va a definir un índice quimioestratigráfico en una secuencia estratigráfica de estudio. Nosotros tenemos acá dentro de la lámina algunos ejemplos de lo que sería algunos marcadores quimioestratigráficos con sus índices quimioestratigráficos particulares. Entonces, esa es la manera de ubicar no solo una quimiozona particular, sino incluso subquimiozonas dentro de la zona particular. Fíjense que las equivalencias que se muestran acá de lo que sería una jerarquización geoquímica frente a una jerarquización de tipo litológica estratigráfica. Es importante resaltar lo que sería la definición particular de quimiozona en torno a las características marcadas por una llave quimioestratigráfica con un índice quimioestratigráfico particular. Muy bien, entonces ya conociendo un poquito lo que serían los conceptos básicos, la adquisición de datos y el procesamiento de datos, vamos a pasar a la parte de aplicaciones generales. Vamos a hablar de 4 aplicaciones generales particulares. Uno tiene que ver con la proveniencia de sedimentos, otro tiene que ver con la correlación, una correlación quimioestratigráfica, otro con la identificación de condiciones paleoambientales de sedimentación, y por último tocaremos el aspecto de calidad de reservorio, ya sea convencionales o no convencionales. En la parte de proveniencia, fíjense, por lo general nosotros trabajamos con muestras que no tenemos información desde el punto de vista sedimentológico, no tenemos información desde el punto de vista petrográfico, no tenemos ninguna información desde el punto de vista petrológico. Por tanto, estamos nosotros casi en ciego desde el punto de vista del manejo de la muestra. Entonces a nosotros nos toca, desde el punto de vista del dato químico que obtenemos de la muestra que procesamos, llevar a un modelado tanto de litotipos como de composición mineralógica de las muestras. En este caso, siempre que ocurre muestras de recorte, siempre como son muestras de mezcla, suele ocurrir este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros a partir del dato químico generamos un modelado de litotipos a partir de diagramas discriminantes, dependiendo si son muestras siliciclásticas o son muestras carbonáticas. Aquí le ponemos el ejemplo, les presento el ejemplo de un modelado a partir de muestras siliciclásticas utilizando los diagramas discriminantes comúnmente utilizados en lo que sería la geoquímica sedimentaria, el diagrama discriminante de Herro, donde yo puedo, a partir de la química de elementos mayoritarios, clasificar de manera gruesa las muestras en función de un litotipo particular. Esto es una herramienta poderosa porque, fíjense, nosotros estamos partiendo de trabajar en ciego, es decir, con muestras que no le conocemos la característica petrológica petrográfica, y pasamos a generar un modelo del litotipo particular a partir de la muestra del dato químico. Este dato químico o el dato elemental evidentemente puede salir de las técnicas analíticas que les mencioné anteriormente, ya sea fluorescencia de rayos X o por la espectrometría de emisión óptica. O sea, a partir de una muestra cruda obtenemos un modelado litológico. No solo nos quedamos con eso, sino que podemos también, a partir de ese dato elemental y utilizando programas que contemplan algoritmos un poco complicados, pero que están disponibles dentro de la gama comercial, podemos lograr un modelado mineralógico. Es decir, a partir del dato elemental nosotros podemos establecer no solo la litología, sino que podemos llevar incluso a qué mineralogía está presente, una mineralogía gruesa evidentemente. Nosotros hemos podido cotejar nuestros datos de modelado mineralógico con datos de difracción de rayos X de la misma muestra
y hay un match casi del 99% de certeza, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de minerales mayoritarios, no podemos ir a minerales digamos accesorios, porque evidentemente la técnica no lo permite y el modelado tiene cierto error en ese nivel, pero lo que serían minerales mayoritarios, el modelado mineralógico es bastante bueno. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una aplicación inicial de modelado de litotipos y un modelado mineralógico. Ya cuando nos enfrentamos directamente con lo que sería la aplicación en proveniencia, bueno, tenemos a partir de diagramas discriminantes, de funciones discriminantes. Esto es un ejemplo de un diagrama que utilizamos frecuentemente. Estimamos la fuente de sedimentos a partir de la composición de composición química evidentemente de las muestras con funciones discriminantes. Entonces uno puede generar a partir de esas funciones discriminantes, uno puede generar perfiles quimioestratigráficos, pero de esas funciones discriminantes, y atribuírselo a un litotipo particular. Entonces uno puede definir fuentes de sedimentos a partir de lo que sería la química de la roca que uno está analizando. No solo dentro de lo que serían diagramas discriminantes, sino que uno puede también agarrar algunos marcadores quimioestratigráficos que representen algún litotipo o alguna fuente particular, ya sea una fuente disímil félsica-máfica, y establecer pulsos de aporte félsico-máfico dentro de una secuencia particular. En estos perfiles quimioestratigráficos que les muestro a la derecha del gráfico, se puede ver cómo a partir de distintos marcadores quimioestratigráficos yo puedo ver cuál ha sido el aporte, en este caso de basaltos, dentro de una secuencia particular. Entonces, una de las herramientas que es altamente útil dentro de la quimioestratigrafía es la determinación de aportes félsicos máficos o aportes de una fuente particular. Eso sí, siempre con el cuidado de que sean fuentes marcadamente disímiles. Uno de los aspectos fundamentales con los cuales inició la quimioestratigrafía dentro de la industria petrolera tuvo que ver con las distintas correlaciones quimioestratigráficas que se generaron. Entonces, la herramienta quimioestratigráfica dio su origen o dio su inicio dentro de la industria petrolera como una herramienta de correlación. Siempre a partir de lo que uno genera dentro de un estudio quimioestratigráfico en función de correlación, tiene que ver con la elaboración de un esquema de correlación. Es claro que para hacer una elaboración de un esquema de correlación uno tiene que determinar las distintas quimiozonas de una manera, digamos, correcta, ¿no? De una manera aceptable. Entonces uno tiene que establecer una huella digital a partir del índice quimioestratigráfico para cada una de las zonas químicas o quimioestratigráficas particulares. Es decir, uno tiene que definir lo que es una quimiozona dentro de lo que serían las distintas perfiles o las distintas secuencias que uno está trabajando. Aquí se ve una serie de marcadores quimioestratigráficos con sus distintos índices quimioestratigráficos particulares. Fíjense que tenemos en el ejemplo de la zona C4 tenemos 3 marcadores quimioestratigráficos con sus distintos índices quimioestratigráficos particulares. ¿Dónde se aplica la quimioestratigráfica como herramienta de correlación? Cuando tenemos secuencias bioestratigráficamente estériles, es muy útil el uso de la quimioestratigráfica como herramienta de correlación. Cuando tenemos secuencias litológicamente monótonas, que no tenemos un cambio desde el punto de vista litológico aparente, es fundamental
una correlación desde el punto de vista químico. O cuando tenemos secuencias estructuralmente complejas donde hay repeticiones de secuencias que potencialmente desde el punto de vista litológico no puedan ser detectados, desde el punto de vista químico pueden ser detectados. Entonces, la aplicación como herramienta de correlación tiene que ver mucho con estas deficiencias desde el punto de vista bioestratigráfico y litoestratigráfico. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que serían paneles de correlaciones quimioestratigráficos. Se ven dos pozos con distintos marcadores quimioestratigráficos y la ubicación de las distintas zonas quimioestratigráficas o quimiozonas que permiten establecer una correlación quimioestratigráfica a partir de esos atributos o esa huella digital química particular de cada zona. Fíjense que no solo se da desde el punto de vista de una correlación local o una correlación de pozo cercano, sino que yo puedo incluso llegar a una correlación múltiple de varios pozos en función de una distribución de tipo regional de estos pozos. O sea, aquí se ve claramente a partir de las quimiozonas determinadas y la interpretación en función de la calidad del reservorio o de la secuencia que se esté trabajando, una muy aceptada correlación quimioestratigráfica. Desde el punto de vista de condiciones polioambientales, vamos a hablar de distintos aspectos dentro de este ámbito. El primer aspecto que tengo que mencionarles tiene que ver con la determinación de condiciones redox. Evidentemente, si yo voy a establecer condiciones redox a partir de índices quimioestratigráficos, tiene que estar como atributo, como marcador quimioestratigráfico, elementos o atributos quimioestratigráficos que representen lo que serían las distintas condiciones del ambiente geoquímico de sedimentación. Es decir, que si yo voy a trabajar en la determinación de condiciones redox, tengo que utilizar elementos que sean redox sensibles. En este sentido, yo tengo dos grandes familias de elementos redox sensibles. Uno que están asociados a cambios de movilidad e inmovilidad en función de su especiación, es decir, en función de su estado de oxidación, o aquellos que se asocian a fases minerales que los captan asociados o relacionados a condiciones eusínicas o condiciones de baja fugacidad de oxígeno. El primer grupo de elementos tenemos aquellos que son claramente movilizados en función de su especiación, de su estado de oxidación. Vanadio, uranio, molibdeno son elementos que claramente se movilizan o se inmovilizan dependiendo de la especie, el estado de oxidación en que se encuentra. Entonces, en condiciones eusínicas, en condiciones anóxicas o en condiciones óxicas, que son los ambientes típicos geoquímicos de la columna de agua, podemos ver cómo existe esa movilidad selectiva de estos elementos. Entonces, elementos como les mencioné anteriormente, vanadio, uranio, molibdeno, se inmovilizan en condiciones más bien de baja fugacidad de oxígeno, cuando hay condiciones anóxicas o condiciones eusínicas. Esto tiene mucho que ver con las especies estables que forman bajo las condiciones de la especiación reducida de estos elementos. Hay otros elementos que, como el níquel, como el plomo, como el cadmio, como el talio, que son elementos que se conocen como calcófilos, que más bien son captados en condiciones eusínicas por la presencia de sulfuro. Aquí no es un cambio en el estado de oxidación del elemento, sino que estos elementos son altamente captados por su naturaleza calcófila por
en la especie de sulfuro formando fases minerales de estilo sulfuros, ¿no? Entonces ya esos elementos se inmovilizan no por cambios en las condiciones redox en su estado de oxidación, sino más bien por la captación por especies como sulfuro. Entonces esos elementos son altamente utilizados como marcadores quimioestratigráficos a la hora de la determinación de condiciones redox. Aquí vemos, por ejemplo, un perfil quimioestratigráfico de lo que sería el factor de enriquecimiento del uranio y del molibdeno, donde vemos que en las zonas que se acumulan o que tienen un índice quimioestratigráfico que presentan máximos de estos elementos, se asocian a fases anóxicas euxínicas, mientras que en las zonas donde tenemos mínimos de estos elementos o de este atributo, estaríamos hablando de condiciones más oxidantes. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto dentro de una secuencia asociada a un pozo petrolero, un pozo de una secuencia particular? Bueno, si estos elementos están asociados a condiciones anóxicas, a condiciones euxínicas, entonces están asociadas a zonas de alta acumulación de materia orgánica. Entonces, indirectamente, nosotros podemos ver que la acumulación preferencial de estos elementos, la captación o la identificación de zonas anóxicas, pueden estar asociadas particularmente a la acumulación de la alta acumulación de materia orgánica. ¿Sí? Nosotros podemos identificar zonas potenciales de roca madre en función de identificación de zonas anóxicas o zonas euxínicas. ¿Por qué? Porque la materia orgánica se preserva en una manera eficiente en las zonas donde hay poca fugacidad de oxígeno. Aquí se presenta perfiles quimioestratigráficos de marcadores quimioestratigráficos particulares, donde no solo se determinan condiciones de anoxia y alta fugacidad de oxígeno o incremento de fugacidad de oxígeno, sino que hay una interpretación desde el punto de vista paleoambiental. Podemos asociar algunas acumulaciones de elementos con eventos anóxicos oceánicos si esto conlleva una definición global. Podemos asociar a condiciones de surgencia, de outwelling, en función de condiciones de alta productividad primaria o cambios dentro de ambientes euxínicos subóxicos a anóxicos. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Fundamentalmente detección de cambios en condiciones redox, establecimiento de intervalos anóxicos euxínicos, es posible determinarlo, y eso tangencialmente me puede ayudar a determinar acumulación de materia orgánica sedada. Otro aspecto desde el punto de vista paleoambiental tiene que ver con la identificación de zonas de cambios en la salinidad y la paleoproductividad de una secuencia estratificada particular. Hay indicadores geoquímicos particulares de salinidad, el conocido índice de salinidad, así como elementos trazas como boro, litio, estroncio, que permiten hablar de un incremento en la salinidad de una secuencia particular. Entonces, si yo quiero trabajar con una secuencia particular en torno a su salinidad, tengo que evaluar estos indicadores geoquímicos particulares. Igual con el caso de indicadores geoquímicos de paleoproductividad, yo puedo utilizar los indicadores típicos de paleoproductividad, van desde el bario, el fósforo, el cadmio, el estroncio, la sílice biogénica, son elementos que me permiten hablar de una paleoproductividad primaria. Aquí se presentan algunos perfiles de quimioestratigráficos con la distribución tanto de índice de salinidad como de productividad o paleoproductividad primaria. Por último, dentro de lo que sería la importancia que podemos utilizar la quimioestratigrafía dentro de estudios paleoambientales, tiene que ver con la detección de parasecuencias y límites de secuencia. Yo puedo, a partir de inflexiones de identificación de índices quimioestratigráficos, puedo
establecer, o de límites de quimiozonas, yo puedo establecer lo que serían, en función de nuevo, del conocimiento que yo tenga de geoquímica sedimentaria en torno a un atributo de un marcador geoquímico particular, yo puedo asociarlo a eventos de profundización o somerización de la cuenca. Es decir, yo puedo hablar de límites de secuencia en función de máxima regresión o superficies de máxima inundación en torno a lo que sería un perfil quimioestratigráfico particular. Evidentemente esto tiene que ser siempre cotejado con lo que sería el estudio sedimentológico, el estudio petrográfico, porque puede ser que el índice quimioestratigráfico puede estar condicionado por procesos que se sobreimpongan. Pero en el caso que nosotros hemos trabajado, se ha dado muy buena correlación con los distintos límites de secuencia. Ya por último, para hablar de calidad de reservorio, ya sean convencionales o no convencionales, iniciamos con algo que es fundamental dentro de la evaluación de reservorios de sistemas no convencionales, que tiene que ver con el índice de fragilidad. Un aspecto importante que mencionamos inicialmente tiene que ver con el modelado mineralógico que nosotros podemos lograr a partir del dato químico. Si nosotros eso le tenemos su ubicación estratigráfica, nosotros podemos, a partir de un dato químico, generar índices de fragilidad en torno del dato químico particular. Eso podría mejorar dentro de una secuencia particular, de una secuencia de un reservorio no convencional, zonas de punzada que me permitan aumentar la calidad de esa zona de punzada. Porque si yo puedo detectar a partir de este modelo índice de fragilidad en una secuencia particular, yo puedo seleccionar cuáles, más allá del dato petrofísico que se tenga, yo puedo corroborarlo con el dato geoquímico particular. Igualmente yo puedo completar perfiles petrofísicos a partir del dato químico. ¿Con qué? Con la determinación del gamma ray sintético. Yo puedo calcular a partir de un dato químico particular que tiene que ver con la concentración de la especiación de potasio, uranio, torio. Yo puedo calcular lo que sería el denominado gamma ray sintético. Aquí se puede ver una comparación de lo que es el gamma ray sintético, el gamma ray espectral frente al gamma ray sintético, y se ve una alta correlación dentro de lo que sería un perfil frente a otro. Si lo vemos discriminado, podemos ver a partir de las concentraciones de las distintas especies, uranio, torio, potasio, podemos ver cómo se correlacionan con lo que sería el gamma ray espectral, ¿no? Entonces, una buena manera de completar algunos perfiles petrofísicos que no se tenga disponibilidad del dato es a partir de el dato químico. Un aspecto ya integrativo de la aplicación de la quimioestratigrafía en la calidad del reservorio tiene que ver con la interpretación integrada a partir de la detección de potenciales reservorios no convencionales donde existe acumulación, capas de acumulación o capas potencialmente de acumulación de materia orgánica. Entonces, a partir del dato químico de los marcadores quimioestratigráficos seleccionados, yo puedo establecer potenciales capas de alta acumulación de materia orgánica que me estén hablando de un reservorio particular en función de una potencial roca sello. Entonces, ya esto es una interpretación integrada a partir del dato quimioestratigráfico de un pozo en función de un reservorio no convencional. Igualmente yo puedo hacer estudios en plantas, estudios regionalizados que me permitan ubicar
dentro de secuencias de shale yo puedo ubicar aquellos zonas donde hay un aporte más de terrígeno en función de un aporte más de material orgánico, ya sea con condiciones redox o con aporte terrígeno versus bajo aporte terrígeno, lo que me permite establecer zonas donde hay acumulación o un reservorio particular no convencional frente a zonas de no interés desde el punto de vista de reservorios no convencionales. Ok, ya para terminar, les quiero exponer dos casos de aplicación que tienen que ver con trabajos que se hicieron. El primer trabajo se hizo en la subcuenca de Roboré, el primer trabajo que les presento ahora, en Bolivia, y constó de un establecimiento de una correlación quimioestratigráfica a partir de muestras de recortes de 4 pozos que tenían una distribución areal de tipo regional. Era una distribución areal bastante grande, y la intención era mejorar la resolución de la correlación previamente establecida que se había dado con datos petrofísicos. Igualmente se delimitaron e identificaron zonas de potencial roca madre y roca reservorio. Se hizo una interpretación de proveniencia de sedimento y marco tectónico, y por último se identificaron eventos paleoclimáticos y límites regresivos dentro de la secuencia, que también sirvieron como límites de correlaciones o como índice de correlaciones quimioestratigráficos. Lo primero que se hizo fue el modelado litológico a partir del dato químico. Estábamos en ciego desde el punto de vista de análisis petrológico petrográfico, por lo tanto a partir del dato geoquímico, del dato químico, se hizo el modelado de litológico y la construcción de unas columnas litoestratigráficas a partir de ese dato modelado. Entonces se modelaron los distintos pozos en función de la construcción de sus perfiles o de sus curvas litoestratigráficas. Posteriormente se establecieron iniciamos lo que sería la identificación de marcadores quimioestratigráficos para el establecimiento de quimiozonas. Entonces, a partir de las inflexiones obtenidas con la herramienta del Cluster Container, pudimos identificar las distintas quimiozonas de los distintos pozos con índices quimioestratigráficos particulares. En este sentido, se logró una jerarquización quimioestratigráfica de los 4 pozos que permitió, en este sentido, la correlación dentro de los distintos pozos trabajados. Como les dije anteriormente, esta correlación mejoró la correlación que se tenía con el dato petrofísico solo. Aparte se identificaron potenciales zonas de reservorio y potenciales zonas de roca madre, ¿no? Ya como último aplicación en este caso, detectamos ya no desde el punto de vista de interés de la industria petrolera, sino más bien un interés de tipo académico, de tipo de investigación. Ubicamos un intervalo que asociamos a un intervalo de glaciación dentro de la secuencia que nos permite incluso utilizarlo como un índice, de correlación. Ese intervalo de glaciación estuvo previamente acompañado con un intervalo regresivo marcado. El otro caso de aplicación tiene que ver con un par de pozos dentro de la cuenca neuquina en Mendoza, donde de nuevo se pedía una correlación quimioestratigráfica a partir de muestras de recorte. Se hizo un modelado de los datos químicos que permitió tanto un modelado de litotipos como un modelado de fases minerales, y se construyeron las distintas columnas litoestratigráficas a partir de ese modelado. Se generó una estructura de correlación quimioestratigráfica
y se interpretó el tipo de ambiente de sedimentación que estuvo gobernado durante en esta secuencia, ¿no? A partir de esa distribución de quimiozonas y la parte del modelado del litotipo, se determinaron límites de secuencia que reflejaron eventos transgresivos regresivos. Esto fue lo que sería el modelado litológico. A partir del dato químico se modeló columnas litoestratigráficas. Aquí hay algo que es de destacar, tiene que ver con el uso de distintas densidades de muestreo dentro de los dos pozos y la resolución que eso conlleva. Fíjense, en el pozo A la densidad de muestreo fue mucho menor, por lo tanto la definición del litotipo fue mucho más gruesa, mientras que en el pozo B la densidad de muestreo fue mucho mayor y la definición de los distintos litotipos fue mucho más de detalle. Eso se ve reflejado a lo largo de toda la secuencia y de toda la interpretación que se dio desde el punto de vista quimioestratigráfico. Aquí se presenta el modelado mineralógico con los distintos fases minerales mayoritarias que se determinaron. Luego se hizo el proceso de jerarquización identificando las distintas quimiozonas y subquimiozonas presentes, tanto para el pozo A como para el pozo B. Y a partir de esa identificación de jerarquización se logró un esquema correlativo de los distintos pozos. También se evaluó lo que sería la determinación del gamma ray sintético dentro de estos dos pozos. Se hizo la aproximación, que también sirvieron de alguna manera de índice de correlación. Y una interpretación desde el punto de vista desde el ambiente de sedimentación nos permitió separar distintos ambientes desde lo que serían inclusiones marinas hasta un aporte más continental. Fíjense que en el pozo B se pudo incluso hacer una resolución desde el punto de vista transicional por lo que les mencionaba de la alta densidad de muestreo o una mayor densidad de muestreo. Y por último, pudimos identificar a partir de la interpretación que logramos de las quimiozonas y de los litotipos modelados, pudimos hacer una identificación de límites de eventos transgresivos regresivos que coinciden ciertamente, pero fíjense de nuevo la alta resolución que se ve en el pozo B frente a la baja resolución que se ve en el pozo A. Eso de alguna manera nos indica que a medida que yo aumento la densidad de muestreo dentro de una secuencia estratigráfica, mayor va a ser la resolución de la interpretación quimioestratigráfica que yo logre. Bueno, esto ha sido lo que les quería mostrar por el día de hoy. Realmente les agradezco su participación dentro del webinar. Y estoy abierto de ahora a más, a responder preguntas, no solo desde el punto de vista del webinar, sino también, si me quieren contactar, les puedo dejar mi correo electrónico para que mantengamos el contacto. Bueno, de más está decirles que les agradezco mucho su atención y bueno, comenzamos ahora con lo que sería el intervalo de preguntas. Muchas gracias.